Amigo y amiga, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes, buenos días a la hora que usted se digne en recibirnos a esta hora. Gustosos de poder compartir, gustosos de poder también encontrarnos prácticamente luego de un tiempito que nos hemos perdido por varias razones. Uno porque prácticamente nos han bajado nuestras cuentas. Otro porque este tema tecnológico obviamente había que poner a su punto, pero en fin, de diferentes maneras hemos procurado y retomar y volver con nuestro espacio de Rixinacui TV. ¿De qué hablaremos hoy? Justamente Perú y Bolivia están al menos entre los noticiados, digamos, por varios acontecimientos de los últimos días, particularmente nuestro hermano Perú, el día de hoy y durante los últimos días también. Para esto tendremos a nuestros invitados, en esta oportunidad a un académico, como también a uno de los líderes de organizaciones sociales y aspiramos también contar con un jurista que nos acompañará desde Bolivia. ¿Quiénes son nuestros invitados? Y aquí se lo contamos. Claro, son nuestros invitados. A ver si pedimos que nos eh, ayude a prender, digamos, su cámara, hermano Vicente, justamente para tener... Perfecto, ahí estamos. En este momento nos acompaña Vicente Torres. Él es un académico, antropólogo, investigador de Perú, con quien en esta primera parte dialogaremos justamente sobre la situación bastante complicada que vive en el pueblo peruano. Aspiramos, por supuesto, que encuentre un buen cauce. De todas maneras, aquí lo vamos a compartir, lo vamos a reflexionar juntos, digamos, en esta oportunidad. Vicente, muy amable por su gentileza de brindar este espacio, le recibimos con el mayor agrado en sus primeras palabras. Urpillay sonkolaywarkay anchakusukuywan chaskirimi kay mink'apuskaykita hinallataq chariki rimarisunchis kay tukuy kawsaykunamanta kay Perú suyunqapi. Muy agradecido por esta invitación para poder compartir estos problemas que vienen ocurriendo en nuestro país del Perú. Y gracias, Vicente. Tenemos entendido que también está ya con nosotros y en la sala otro de los hermanos de Perú. Se trata de Santos Saavedra. A ver si activa su cámara y poder recibir con el mayor agrado a esta hora. Mientras eso ocurre, Vicente, la inquietud que hacemos es ¿qué es lo que está viviendo Perú justamente en estos últimos tiempos, incluso el día de hoy? Bueno, la información es que vacaron al presidente de la República, prácticamente ya casi un mes de cuando lo hicieron los congresistas y a la final asumió otra de las que estuvo en calidad de binomio en el entonces, y bueno, pues hay toda una campaña, una arremetida, pudiéramos decir, mediática, por un lado indicando que han recuperado o van a recuperar la patria, van a recuperar la paz, van a direccionar nuevamente al país, van a liberar del comunismo, del socialismo, de la izquierda. A la final, eso es lo que los medios prácticamente tradicionales al menos bombardean y es lo que llega.
Y bueno, desde la voz, en cambio, de los sectores, de los actores, de la voz, de quienes están en los territorios, ¿qué es lo que podemos decir? Vicente, te escuchamos. Muy bien, muchas gracias por la pregunta y pues es increíble esta situación que vive nuestro país, pero no es algo que ocurre en estos últimos años y no solo se trata de este golpe que se dio hace mucho tiempo y definitivamente la sociedad está cansada de toda esta situación. Y pues hemos estado viviendo aparentemente en estos gobiernos democráticos en estos últimos años, pero no es cierto, ¿no? Porque vivimos en una democracia manejada por todo este grupo de gente en la élite que ha ido haciendo lo que le ha sido, ¿no es cierto?, que se ocupa en generar este problema, aliado con estos tipos que son parte de la élite en el país, y lo han hecho desde mucho tiempo, y creo que su interés es básicamente capturar el poder. No les interesa el país ni la sociedad, no les importa la paz. Hablar de paz a estas alturas, esto es una burla realmente, porque si nos ponemos a pensar, han tenido un gobierno de derecha, a quien también han terminado sacando, ¿no? En el tiempo que ellos han considerado. Entonces, ahora aparentemente se vino un gobierno de izquierda, entre comillas, pero tampoco lo han aceptado. Han empezado a actuar de manera racista y creo que es más eso en el fondo, ese odio que se tiene a los pueblos originarios, a los representantes, ¿no es cierto? Y entonces no se trata de izquierda, se trata de un grupo que quiere tener el poder, ¿no? El poder político y capturar ese poder político en las instituciones del Estado, básicamente para hacer lo que le da la gana, porque en el fondo quieran un gobierno de izquierda, un gobierno de derecha. Eso es la manera como nos quieren hacer creer y entender de que en el Perú el problema es la izquierda, el problema es terrorismo. El terrorismo es más bien algo que se viene realizando en este gobierno, ¿no es cierto? Y creo que con todas estas muertes que se han dado y no quieren escuchar simplemente la voz de la sociedad peruana, ¿no? Esa voz que se ha manifestado desde distintos lugares y se esconden pues en estos discursos que siempre han utilizado por muchos años, lo conocemos muy bien quienes hemos conocido el gobierno, los medios de comunicación. El mundo sabe precisamente cómo opera y cómo ha estado operando ahora. Quizás los medios alternativos nos han permitido dar a conocer la realidad como tal, porque ha habido gente contribuyendo a través de las filmaciones por las redes sociales, etcétera, revelando lo que es realmente lo que viene ocurriendo, pero a través de los medios de comunicación, pues si llamarle medios de información o de desinformación, de generar este conflicto en el país, este odio hacia estos otros pobladores en el Perú, no amazónico, etcétera, que por muchos años han estado relegados en sus derechos. No estamos hablando de ayer, no estamos hablando de gobierno, no estamos hablando del anterior gobierno, estamos hablando definitivamente que han sido relegados históricamente porque ha habido una distribución, podríamos decir, injusta de los recursos y etcétera, ¿no? Entonces, no se reconoce ni siquiera estas prácticas culturales que ellos hacen, y si se los toma en consideración, lo hacen de manera como folclórica, que encuentran algo del cual pueden sacar provecho, y a eso le han llamado como reconocimiento, ¿no? Entonces, yo creo que la sociedad ha ido cansándose de estos discursos de los políticos, ¿no es cierto?, que tenemos en este país. Yo no les llamaría a muchos de ellos políticos, son sicarios políticos, ¿no? Porque en el fondo se han ocupado solamente el poder, no quieren trabajar para la sociedad en sí, su preocupación no es la paz, definitivamente que no lo es. Ese es un discurso que están queriendo mostrar para generar una división en el país, para generar esa división de opiniones en distintos lugares, ¿no? Pero realmente esto de la paz es lo que desean. Si desean la paz, tienen que trabajar respondiendo a las demandas de la sociedad, no respondiendo a los intereses que ellos tienen. Esto es algo que definitivamente se tiene que
discutir lo suficiente en el país y también replantear de alguna otra manera para el escenario político, ¿no? Mil gracias a Vicente Torres, académico desde Perú. De igual manera, recibimos con el mayor afecto a Santos Saavedra. Él es, en cambio, presidente de esta importante organización como es de Rondas Campesinas, la CUNARC. Entendemos que durante estos días, estos tiempos, ha sido bastante complicado. Hay alrededor de una treintena, digamos, de heridos, o más que heridos, más bien de asesinados. Hay un número desconocido, digamos, de detenidos. Es probable que no estemos muy cerca de esa información, por supuesto, pero hay casi nada se ha dicho al respecto. Hay un sinnúmero de heridos, hablan de 200, hablan hasta de 600, 700, en fin, es un número que va fluctuando y por supuesto de esto nada lo dicen la prensa ni los medios oficiales. La pregunta, Santos, es que, similar a lo que había planteado a Vicente, a la final hay una arremetida mediática en el sentido de que van a recuperar la patria, van a direccionar nuevamente el rumbo del país, porque van a salvar del comunismo, van a salvar de un gobierno de izquierda que estaba llevando a la debacle, dicen. A la final, la pregunta que hacemos es, ¿era un gobierno comunista? De pronto, ¿cuántas tierras quitó Pedro Castillo a los latifundistas, a los terratenientes para entregar a los campesinos? No sé cuántos bancos expropió, por ejemplo, bancos privados, para que esté esto para todos los peruanos y no solamente para unos pocos. ¿Cuántas empresas, no sé, transnacionales con inversiones externas, en fin, medios privados de comunicación, en fin, ha nacionalizado para que esto sea de todos? Un poco cuéntenos qué es lo que a la final está ocurriendo por la que hay toda esta arremetida. Bueno, a la final ya ahora lo tienen detenido, digamos, otros dicen secuestrado también al presidente legítimamente electo por voto popular. Santos, te escuchamos. Muchas gracias, José. Muchas gracias, hermano Vicente. Y a toda la audiencia, a saludarles en nombre de la Central Única Nacional de las Rondas Campesinas del Perú. Y al mismo tiempo agradecer a estos medios internacionales y medios alternativos de nuestro Aviala, que están haciendo todo el esfuerzo posible de poder sacar las voces silenciadas en este momento en nuestro país. Sí, nos está tocando vivir para nuestra generación un poco, podríamos decirlo, muy espantoso de cómo se expresa la conducta de las élites políticas delincuenciales, totalmente, porque toda su práctica es delincuencial, bajo la farsa de la democracia, la farsa de la paz, la farsa de la libertad, la farsa del bienestar. Hoy nuestro país que queda con profundidad al descubierto en manos de quienes hemos estado y estamos en este momento. La arma de la derecha radical, fascista, de toda esa delincuencia que tomó por asalto las instituciones del Estado, es la mentira, es la difamación constante para desprestigiar, para anular cualquier denuncia, cualquier confrontación de ideas. Pero como no pueden con eso, recurren al método violento, que es su característica de siempre, ¿no? Utilizar a las propias fuerzas armadas, las fuerzas del orden, que lamentablemente en nuestro país no tenemos una fuerza armada ni policía que tenga un principio, un sentimiento humanitario, o al menos patriótico, podríamos llamarlo.
sino que es tan rápido, muy dócil de ser utilizado por estas mafias y apuntar sus armas en contra sus propios hermanos. Es lamentable, digo, porque debería haber al menos alguna autoridad militar, policial, que tenga el coraje de enfrentar a esta injusticia y a estos señores que utilizan las propias instituciones y el propio presupuesto público del Estado peruano para acabarlo en guerra en contra del pueblo. La guerra que han desatado contra los pueblos no es de ahora, es desde muchísimos tiempos pasados, ¿no? Y claro, se agudiza más cuando ven que los pueblos hay un despertar que nos pusieron bastante tiempo la venda a los ojos, nos engañaron que estábamos en el país de las maravillas, que la democracia funcionaba, que todo era perfecto, pero ahora en estos últimos tiempos queda al descubierto con mayor profundidad de que era todo un engaño al momento cuando hay esa posibilidad, o hubo ese momento del 2021 a través de el presidente Castillo asumiera el mandato de la máxima magistratura en nuestro país. Entonces, es allí vimos donde no existe tolerancia, no existe nada de lo que ellos decían. Más bien todo lo contrario, se ha expresado el racismo, se ha expresado la discriminación, se ha expresado la vulneración a los derechos políticos, se ha expresado como persecución sistemática desde el lado de la prensa, desde el lado de la autoridad de la justicia ordinaria y este caso su trinchera de lucha de los golpistas destruyeron muy bien su línea de cómo deshacerse del presidente Castillo, que para ellos le veían como algo que no era de su realeza, no era de su entorno, por el lado por su condición, de su identidad. Pero en términos económicos, pues no ha habido ningún cambio, ha sido el continuismo. Para eso las empresas han salido igual para adelante, todos, no es como engañaron al pueblo que al llegar un izquierdista, que al llegar un campesino que ya asomaba el comunismo, llegaba el cuco del comunismo y iba a destruir las empresas, que se iban a ir todas las empresas, se acababan las inversiones, que se ahuyentaba todo. Fue el uso de la contracampaña en la campaña electoral y después igual. Entonces se han construido una serie de calificativos para desautorizar y para hacer que el mismo pueblo se sienta como que no tuviera la responsabilidad mayor en el gobierno, ¿no? Entonces, finalmente lograron su objetivo de aplicar esta estrategia con colaboración de su propio entorno del presidente. Ella se pasó al lado de los derrotados en las elecciones, al lado de los golpistas, al lado de los militares, al lado de la prensa, y desde ahí tramaron todo y terminaron asestando el golpe el día 7 de diciembre en una maniobra muy bien hecha, pero como que fuera un autosuicidio del propio presidente para que ellos hoy salen con todo el pecho a decir pues de que están luchando contra un golpista, que están recuperando la democracia, que están recuperando lo que estaba yendo el Perú al desastre. Nosotros no nos comemos ese cuento porque ellos han gobernado el país por todos estos 200 años, ya contando la época republicana o tal vez de los últimos 30 años que se instaló una mafia política en el Estado peruano y con una constitución en mano, y desde allí esta mafia opera y gobierna hasta el día de hoy. Aún, como decía el compañero Vicente, no tolera ni siquiera que gane la propia derecha, y eso lo hemos tenido en el 2016, que ganó un defensor del neoliberalismo, que era Kuczynski,
Igual Kuczynski compitió con el Fujimorismo salió derrotado y del Congreso tenía el mando mayoritario el Fujimorismo y desde ahí boicotearon y lo obligaron a renunciar en ese momento. Hasta eso ya nos encontró las nuevas elecciones y hoy se han tirado contra otro presidente que para ellos ya en definitiva no es necesario ir a elecciones, ya no sirve esto, sino hacerse del gobierno a punta de bala, a punta de violencia, a punta de terruqueo. Eso es lo que tenemos en este momento donde definitivamente se ha cerrado ya las libertades democráticas, las libertades de derechos fundamentales y ahora la campaña brutal que viene haciendo desde la presidenta de facto del Congreso y las voces militares y policiales que el día de ayer el gobierno ha convocado, dizque a una marcha por la paz. Los mismos asesinos convocan a marcha por la paz. Ese es el cinismo puro que tenemos en nuestro país. Ayer marchaban por la paz, hoy día, el 4 de hoy que está manifestándose los pueblos en las calles, nuevamente es brutalmente agredido por la policía. Esa es la realidad, que conozca la comunidad internacional, conozcan nuestros ciudadanos que así está pasando en nuestro país en este momento y nosotros los pueblos estamos en esta resistencia. Pero es un momento para desenmascarar se acabó la propuesta de programa, se acabó el tema del ideario, ¿no? Mucho más para ellos es un terror decir que tú eres campesino, un terror que eres de pueblo originario, un terror que para ellos simplemente no existimos. Y por eso es que alguna oportunidad algún expresidente nos dijo que nosotros éramos ciudadanos de segunda o tercera categoría o clase. Así nos señalaron cuando hubo la masacre terrible en el 2009 que mataron a cientos de hermanos también de la Amazonía en nuestro país. Así es que estamos así en este momento, pero en fin, creo que el camino, la construcción para las libertades está en nuestras manos de los pueblos y eso lo construimos hora a hora, minuto a minuto, día a día, en las plazas, en las calles, y qué bien que nuestro pueblo viene despertando y viene asumiendo esa posición, y creo que eso es lo más importante, que no estamos ya dispuestos a estar siguiendo en la sumisión de estos señores que en nada ha cambiado, tan igual como se comportó la colonia, tan igual como se ha vivido toda la época republicana, nada ha cambiado, sigue igual, pero bueno, desde los pueblos estamos siempre también en nuestro derecho de liberarnos y construir una verdadera sociedad realmente, en primer lugar, con un sentido humano. Gracias a Santos Saavedra. Estamos, amigo y amiga, en este espacio de Enric Sinacui TV, justamente abordando, procurando entender lo que vive Perú, Bolivia y, por supuesto, este territorio maravilloso como es Abya Yala en su conjunto. En fin, insisto en la inquietud, Vicente, para esta siguiente intervención. ¿Qué está detrás de todo este intento? ¿Por qué tanto esfuerzo? ¿Por qué tanta, a pesar de las muertes, a pesar de las detenciones? Veíamos, por ejemplo, el día de ayer, bueno, pues durante las últimas horas ha sido insistente de que la policía, la fuerza pública iba a participar en un llamado a la paz, pero a la final sectores vinculados, entendemos, al poder que quieren sostener, hicieron lo propio, pero habían algunas voces con seguridad. El día de hoy habrá habido algo parecido y hablaremos luego. Pero, ¿qué está detrás de esto?
que no dicen ni los medios tradicionales de comunicación, que no dicen ni los políticos. Sin embargo, el pueblo, la gente de las comunidades, la gente de las provincias, la gente del campo, de los espacios marginales de las ciudades, dicen, no, esto debe cambiar. Y a la final están pidiendo, por supuesto, que deponga, que renuncie. En fin, hay algunas medidas que están planteando. Insisto, entonces, Vicente, cuéntenos, explíquenos qué está detrás de eso que no logramos entender claramente en estos casos, en el tema de Perú. Muchas gracias por la pregunta y pues creo que es muy claro saber qué es lo que está detrás. Es básicamente un interés económico, político, y estos tres poderes que conocemos, el poder ideológico, el poder político y el poder económico, pareciera que a veces funcionan de manera autónoma, pero en esta situación se unen para operar de una sola manera. Entonces sabemos que incluso académicos y junto a ello los medios de comunicación vinculados a los poderes económicos en el país que hace algunos años atrás, el 2019, en uno de estos semanarios, se publicó la cantidad de 232 empresas que no pagaban sus impuestos en el país, ¿no? Y que tenían esa ventaja de poder, ¿no es cierto?, de alguna manera renegociar, ¿no? Lo cual no pueden hacer las microempresas en este país, ¿no? Y desgraciadamente se les poderes ideológicos, los medios de comunicación, etcétera, para mostrar un tipo de información que es, ¿no es cierto?, lo que ellos van a fabricar para hacer precisamente notar que el problema está en los pueblos, como siempre ha ocurrido. Históricamente esto ha sido así. Los culpables del problema en el país siempre han sido los pueblos originarios, siempre ha sido la diversidad. Recordemos, durante esta constitución del Estado-Nación, el problema siempre eran los pueblos originarios, era la diversidad cultural. Había que blanquearlos, había que desaparecerlos. Todas las políticas educativas y demás políticas que se han generado en este Estado republicano llamado nación han estado orientados a desaparecer a los pueblos originarios, a luchar contra la diversidad de estos pueblos que tenemos en el Perú. Nunca lo hemos visto como riqueza. Y si hoy en día reconocemos eso, es también porque en algún momento, desde las propias perspectivas neoliberalistas, se discute el Estado multicultural. Pero pues definitivamente los pueblos originarios van a reclamar por esos derechos porque son las primeras naciones de estas tierras, ¿no? Y es increíble que no se los quiera reconocer y que se les quiera desterritorializar, ¿no? A través de la inversión privada, como es el caso del gas de Camisea, por ejemplo, en el caso peruano, aquí en Cusco, en la región, tenemos el gas ahí tan cerca nuestro, sin embargo, pagamos carísimo y en estos días hemos estado pagando hasta 100 soles por balón de gas, ¿no? ¿Quién saca provecho de todo? ¿La sociedad? ¿No? Entonces hay un momento en el que la sociedad está cansada de todo este tipo de abusos realmente, de todo este proceso de corrupción en el que vivimos. Y definitivamente en algún momento tenemos que decirle alto a la corrupción. Y creo que es el momento de ponerle pare a la corrupción porque es extremo en todas las instituciones, en los tres poderes del Estado. Es pensar ahora un nuevo, o quizá mi perspectiva sea un tanto atrevida, pero repensar el Estado con estos tres poderes que no le han servido porque son o están totalmente pudridos. Tanto el poder ejecutivo como el poder legislativo como el poder judicial no operan como corresponde en este país. Eso es lo lamentable. Quienes administran la justicia son quienes realmente incurren en corrupción. ¿Cómo pueden administrar la justicia? ¿Cómo podemos confiar como sociedad en estos tipos que administran la justicia? Eso es lo que estamos viendo en estos últimos años. La justicia se inclina la balanza increíblemente hacia el lado de quien puede apostar, ¿no? O puede poner mucho más dinero o cualquier otro asunto, pero no tanto por la justicia real, ¿no? No por hacer justicia a la sociedad en sí. No les interesa. Y aquí ya no es asunto de lucha de clases y estas perspectivas que hemos visto antes de que los
los de la clase alta con los de la clase baja, o el proletariado, o la clase, eso ya no es un tema de discusión aquí. Simplemente hay un grupo que se quiere, ¿no es cierto?, quedar en el poder, ¿no? Y se ha aliado con partidos políticos totalmente vinculados a la corrupción y al autoritarismo. Ya es una especie de majadería, incluso podríamos decir, de no aceptar que han ido perdiendo sucesivamente en elecciones. Y por supuesto estamos hablando del fujimorismo, y que haya gente en el país que esté defendiendo a este partido político. Yo no sé si llamarle partido político en realidad. Es toda una banda delincuencial que lo que le interesa es preparar personas que no tienen ni siquiera una formación académica, ni siquiera una sensibilidad por la sociedad peruana. No les interesa el país, definitivamente. Entonces, el problema, por más que entre un gobierno de derecha, de centro izquierda, de centro derecha, entre cualquiera, el problema va a seguir si no entra esa señora, que lo que está haciendo es su majadería, ¿no? Claramente lo ha expuesto también el compañero Santos, haciendo referencia al presidente Kuczynski. No fue este partido político lo que hizo para terminar sacándolo del poder, ¿no? Entonces, ya en realidad no estamos hablando, pues, de una cuestión normal, ¿no? Sino que en el fondo lo que pasa es que hay una alianza bastante manejada, como se ha hecho en el gobierno dictatorial de Alberto Fujimori, en el que se ha manejado todo, se ha controlado todos los poderes. Se ha controlado el poder ejecutivo, el poder legislativo, los medios de comunicación, todo. Los tres poderes controlados totalmente para hacer lo que les plazca y hacerle creer a la sociedad de que estábamos bien, pero estaban bien quienes estaban en el poder. ¿Y qué pasaba con el resto de la sociedad? ¿No? Entonces, creo que este país tiene un abundante recurso en términos biológicos, ¿no es cierto?, en términos de minerales, etcétera, en términos culturales, tiene una riqueza tremenda. Pero creo que tenemos los políticos realmente que no nos merecemos, porque lo único que buscan en este país es saquearlo, ¿no? Y hacer sus negocios a lo que puedan, a lo que les interesa realmente, porque ya ni siquiera están pensando en esta humanidad que decía nuestro hermano Santos, ¿no? No tienen esa humanidad, no les importa absolutamente nada, son unos descarados, a tal punto que pueden tener la desfachatez de salir a los medios a decir que somos ciudadanos de segunda clase, a insultarnos, a decirnos qué tiene que decir el pueblo, qué tiene que decir la sociedad, por qué me va a mandar a mí la sociedad. Creo que no han entendido que se deben a la sociedad, y por supuesto tienen que responder a las demandas de la sociedad, tienen que responder a esas múltiples demandas de la sociedad, ¿no? Y entonces seguimos pensando que, por supuesto, que a través del manejo de los medios de comunicación, a través de todo este proceso, ¿no es cierto?, de generar discursos desde el poder, van a seguir opacando y diciendo que ellos están en lo correcto y que lo que quieren es la paz. No hay la paz, no puede haber la paz, no puede existir la paz con armas en la mano, disparando a los ciudadanos que salen a protestar, a reclamar sus derechos fundamentales, ¿no? Entonces, en un país como este, las movilizaciones le van a recordar al Estado que el Estado es una creación de la sociedad, y como creación de la sociedad y sus instituciones, ¿no es cierto?, tienen que responder a la sociedad. En consecuencia, las movilizaciones sociales, les guste o no, porque lo que han hecho es criminalizar las movilizaciones sociales para hacer creer que nos estamos yendo contra la democracia. Pero si esas instituciones están llenos de corruptos, están plenamente pudridos esos tres poderes, por supuesto que la sociedad va a tener que movilizarse para, ¿no es cierto?, reestructurar, ¿no?, y empezar a replantear todo este proceso de los tres poderes del Estado incluso. Ni siquiera es solo la constitución política en el fondo. Son esos tres poderes que en el fondo no han estado funcionando desde hace muchísimo tiempo y no responden a la sociedad como tal, ¿no? Porque ¿quién vigila a quienes hacen justicia? ¿No? Es increíble, ¿no?, que sean los más pagados, les han añadido el sueldo porque creían que iban a administrar correctamente la justicia, pero no lo hacen. Y ahí encontramos a los cuellos blancos que los medios de comunicación
comunicación nunca refieren, pero los persiguen a otros que ni siquiera han tenido algún delito porque se sospecha que tenían un delito, ¿no? Y estamos como en la dictadura de Fujimori, persiguiendo a las personas, sembrándoles, ¿no es cierto?, a los pobladores que se han movilizado, machetes para decir que ellos venían armados para la lucha, machetes nuevos que han comprado. O sea, ¿en qué estamos realmente? Eso es una falta de respeto a la sociedad que dice y clama que está harto y cansado de este tipo de corrupción que existe en el país. Eso es fundamentalmente. Y no estamos hablando solo de la corrupción a nivel del Estado nacional, estamos hablando a nivel de los gobiernos regionales y locales, ¿no? Que también es algo que hay que repensar y también empezar a trabajar en ello, porque definitivamente la sociedad está cansada de todos estos niveles del Estado y la corrupción que existe a nivel de todas sus instituciones. ¿Para qué podemos hacer referencia ya a alguna institución como institución ejemplo? No existe. Desgraciadamente es eso lo que vamos a decir. Ese es el cansancio que la sociedad tiene y exige pues que las autoridades trabajen como corresponda, que el gobierno haga lo que corresponda. Ese es el otro problema. Y se olvidan de la sociedad en discursos bonitos, ¿no? Y lo único que pueden hacer a estas alturas es generar la división, generar ese odio entre ciudadanos para esconderse detrás de ello, ¿no? Y decir, pues sí, el problema son los pueblos que se movilizan, el problema son la gente que se moviliza chancando, pero sabemos que hay infiltrados que hacen esto, y no es el caso peruano únicamente. Para quienes hemos estado viviendo en otros países de América Latina, esto es algo que pasa en todos los países de América Latina, esto no es una novedad, de que estuvieran sujetos infiltrados quemando, destruyendo y luego inculpando a los que se movilizan. Esto es algo que han utilizado como estrategia para masacrar a la sociedad, ¿no? Porque definitivamente lo que quieren supuestamente es tener el control, pero nos han estado provocando a través de los medios de comunicación, ¿no es cierto?, nacionales. Lo que han estado haciendo es provocar a la sociedad. El ministro se ha ido a Puno, a Juliaca, a decir que aquí no pasa nada. O sea, su interés estaba preocupado en que si había gente haciendo movilización o no, y quién sabe si estaba moviendo toda una maquinaria para poder, ¿no es cierto?, inculparlos de algo, ¿no? Y luego vamos a saber de que les han sembrado machetes o hachas o lo que sea para decir que este grupo estaba haciendo esto. Entonces tenemos un poder, ¿no?, del gobierno controlado por estos tipos que no se merecen ni siquiera ese lugar ni ese ministerio, porque nadie reclama, porque tienen denuncias y etcétera, pero nadie dice nada de eso porque parece que aceptan correctamente. Pero sí, cuando otros no tenían ni siquiera alguna denuncia clara, pero eso sí era algo que había que atacar, ¿no? Entonces, yo creo que en realidad ya es momento para decir basta, basta este tipo de acusaciones, basta este tipo de masacre a nuestra sociedad, basta de ese racismo, de ese odio, ¿no? Y este odio se ha sembrado desde el principio, desde el primer momento que ha entrado, y no es por defender a Pedro Castillo, por supuesto que él tiene sus propios errores, como lo ha dicho también el hermano Santos, era un continuismo más, no fue eso lo que dijeron, que nos vamos a convertir en Venezuela, ahora se está convirtiendo en una Venezuela, porque hay una dictadura que está masacrando a la población, ahora sí podemos decir eso, porque de sangre fría están empezando a disparar, ¿no es cierto?, los policías, ¿no?, con francotiradores desde los techos de los edificios. ¿Cómo es posible esto? En una sociedad democrática que busca la paz, ¿cómo podemos renegociar o pensar o hablar de la paz de esta manera? ¿Cómo? De esta manera no se puede hablar nada de la paz definitivamente. Yo creo que los gobiernos están para escuchar a la sociedad, para escuchar sus demandas. La señora, ¿no es cierto?, presidenta actual, ¿no?, de facto, ha visitado la ciudad de Cusco, ¿no?, y solamente ha convocado a un grupo de periodistas para poder dialogar con ellos, ¿no?, cerrándose las puertas, no les han dejado ingresar a algunos dirigentes, incluso estudiantiles, a quienes la policía los estaba llevando, ¿no?, a golpes y a patadas, sin respetar sus derechos. No importaba si eran dirigentes o no. ¿Qué es esto? Estamos hablando así de que queremos generar la paz. Yo creo que hay un extremo, ¿no?, del uso de la violencia
para poder hablar de la paz de esta manera? No, yo creo que no. Pero hay que entender algo que es fundamental, que las poblaciones y las sociedades siempre a través de las movilizaciones sociales le van a recordar al Estado de que esa es su creación. Y como el Estado es una creación de la sociedad, tiene que responder a la sociedad, ¿no? Y no tiene que responder solo a estos grupos de interés, tiene que responder definitivamente a la sociedad. Y todos tenemos ese derecho de clamar desde donde estemos, definitivamente, porque eso es lo que debemos de exigir, que se respete, ¿no es cierto?, a la ciudadanía y que se respete y que se cumpla las demandas que tenemos las sociedades en general. Muchas gracias. Gracias. Le decimos también a Vicente Torres, académico hablando desde Perú, y también nuestro agradecimiento a Santos Saavedra, que nos acompaña. Él es presidente de Rondas Campesinas de UNARC de Perú. Santos, bueno, hay toda esta problemática, hay una serie de vidas que se han perdido, y obviamente hay familias que con seguridad perderán sus trabajos, se desequilibrarán, hay una situación bastante complicada, hay pérdidas de toda índole. Entonces, ante todo esto, ustedes como salida están planteando, entiendo, 3 o 4 puntos principales, entre otros, con seguridad a nivel ya de cada uno de los territorios habrán otros, pero recuérdenos cuáles son esos puntos, y poniendo énfasis por qué lo plantean esos puntos como salida a la situación que está viviendo Perú. Ya también como contracampaña han dicho, bueno, pues a la final han pedido que adelante las elecciones en lugar de que sea en el 2026. Listo, hemos escuchado, pueblo peruano, vamos a dar o vamos a hacer el cambio en el año 2024. Hemos adelantado, dicen. Y también cuando plantean la consulta popular o este plebiscito, dicen, bueno, ¿para qué invertir o gastar tanto dinero pudiendo esto canalizar para obras, etcétera, etcétera? Son los discursos que se plantean. Pero al final, ¿cuáles son estas peticiones que ustedes están haciendo, por las que se han movilizado y muy probablemente van a continuar movilizándose en adelante? ¿Qué son o cuáles son esas motivaciones que les lleva para hacerlo, Santos? Sí, mira, primero decirle que cómo está en este momento el plan de los golpistas, ¿no? Su plan se cumplió en tomar por asalto el control directo del Ejecutivo. El segundo plan que ahorita tienen, ya están llevándonos por el lado constitucional, es quedarse hasta el 2024, que no la creemos tampoco, porque este Congreso es capaz de hoy día hacer una ley, mañana lo deshace. O sea, eso no tiene ninguna seguridad. Porque en este momento ya presentaron un proyecto de ley para poder quitarle sus funciones al presidente del Jurado Nacional de Elecciones. En la práctica, ellos quieren controlar las autoridades electorales para que de esa manera puedan garantizar un fraude frente a la posibilidad de que haya elecciones generales y frente a la posibilidad de que se consulte, porque el pueblo vamos a empujar sí o sí a que se haga la consulta a referéndum en el cambio de la Constitución. Seguramente ellos ya lo van analizando, que el pueblo los va a empujar sí o sí a ese lado. Entonces, pero necesitan ahora cómo adueñarse y controlar las autoridades electorales. En este momento ya está el proyecto de ley presentado, ¿no? Ahora, ¿qué se está cocinando más? Es que justamente en este año se están cumpliendo pues los contratos que el fujimorismo y los gobiernos sucesivos los regalaron, nuestra riqueza nacional a las transnacionales bajo contrato ley. Pero ya se cumple en este año, que requiere de renovación o renegociación. El presidente Castillo, en mes de noviembre del año pasado, un evento, señaló, dijo, el próximo año vamos a tener que renegociar los contratos con las empresas que ya sellaban sus compromisos con el Estado peruano.
Entonces, pero aquí hay una jugada. El Congreso tiene demasiado poder. En temas de, por sus manos pasa casi todo, ¿no? Y cada vez sacan leyes para que ellos decidan más, inclusive por sobre del Ejecutivo. Ojo, eso es un tema bien complicado. Entonces, los congresistas que tenemos allí son lobistas. Ellos no legislan para el país, van a legislar para las multinacionales para regalarle el Perú por 50, 60 años más. Ese es el negocio de fondo que tiene, por eso se agarran con todo, no quieren irse. Porque si ellos tuvieran un poquitito de conciencia, pero claro, difícil de hallar conciencia en estos señores, ¿no? Entonces, con todo esto que masacran al pueblo, el pueblo en las calles, solo tienen ellos el 4% de aprobación en el país. El 4%. ¿Por qué le llamamos gobierno de facto? Porque tienen apenas el 4% de aprobación en el pueblo peruano, el ejecutivo y el legislativo. El 83% hace una semana unas encuestas señalaban de que se solicita que inmediatamente se vayan todos, se vaya el ejecutivo y el legislativo, no debe estar ni un minuto más al frente del Estado peruano, porque no podríamos tener obediencia nosotros a instituciones que ya no gozan legitimidad. En segundo lugar, no nos garantiza nada bajo ellos que hagan elecciones, si es que lo hubiera algún momento, transparentes o que nos pudieran llevar a procesos de salida de la crisis. Ahí quiero decir, ¿qué planteamos? Primero, creo que para nosotros los pueblos tenemos que entender de que es el momento, es ahora, para dar solución a la crisis, pero una solución efectiva, duradera y verdadera. No a las crisis que siempre los mismos que han llevado a la desgracia en nuestro país quieren ahora darnos las recetas o ellos ponerse de los que van a curar las heridas del país, si los mismos asesinos. Eso no es creíble. Entonces, primero, para nosotros es un tema serio en la Asamblea Constituyente. Asamblea Constituyente que nos permita debatir profundamente, reescribir o refundar la República, ¿no? Como se señala y coinciden varios hermanos, varios también constitucionalistas, porque creemos que los pueblos originarios no fuimos parte de la fundación de esta república, que está una república fallida en este momento. Entonces, ese es el momento de encontrarnos. ¿Y cuáles son los discursos de la derecha golpista y asesina? Dice, no, y la prensa se encarga de eso. En este momento el Perú está confrontacionado. Para que haya una asamblea constituyente necesita que el Perú esté en paz. Mírese el discurso cómo utilizan. Es decir, dicen que no es posible, que no hay consenso. Yo más bien diría lo contrario. En este momento, para salir de esta crisis, es el momento para sentarnos, discutir y debatir y elaborar una nueva constitución a través de la Asamblea Constituyente, recogiendo realmente los aportes o devolviéndole su derecho y su identidad a los pueblos que ahora están levantados en un estallido social, que no están levantados por las puras, están levantados porque se sienten toda una vida utilizados, marginados, arrinconados, toda una vida asesinados, y necesitamos nosotros ser parte de esto, pero tiene que haber respeto, tiene que haber allí principios mínimos para poder empezar, lo que ellos no tienen y no quieren ni un mínimo de tolerancia para esto. Entonces, la Asamblea Constituyente para nosotros es una fundamental necesidad en este momento. Pero a eso necesitamos garantías, que este Congreso y Ejecutivo debe irse cuanto antes posible. No pueden seguir aferrándose a algo que el pueblo no les ha encargado, no les ha dado poder. No pueden seguir ellos en el poder asesinando a los pueblos. No pueden seguir ellos en el poder entregando la riqueza de nuestros pueblos. Ellos no pueden seguir porque no tienen la autoridad moral
porque para que ellos ejerzan de autoridades de un país, tienen que tener autoridad moral que no lo tienen por ningún lado. Entonces, en ese sentido, nuestro planteamiento es que inmediatamente se vayan y se instale un gobierno transitorio que pudiera mínimamente garantizar ciertas condiciones para una salida que podría desembocar en un proceso de nuevas elecciones, pero que tampoco nosotros consideramos como garantías totales para solucionar la crisis, porque de seguro con las mismas reglas de juego, con los mismos actores, no habríamos resuelto, ¿no? El asunto de fondo. Entonces, eso también, esa es nuestra plataforma, pero también recogiendo también los aportes de muchas organizaciones, de muchos hermanos, es la restitución del cargo al presidente, la libertad del presidente, porque aquí no han vacado a una persona, 101 parlamentarios deslegitimados vacan casi a 9 millones de peruanos que se lo llevó al presidente una elección para un periodo de 5 años. Entonces, no es una cosa cualquiera así, ¿no? Entonces, la señora que ahora hace de presidenta de facto, ella pues a cada momento sale a victimizarse, ¿no? Seguramente debe tener un buen contrato con los golpistas del Congreso, pues que ahora ellos lo quieren tener sí o sí al frente allí. Para ellos es lo mejor que pueden tenerlo como escudo, ¿no? Pero esto no los va a salir. Ahorita no los va a salir porque tienen que responder algún momento, tarde o temprano, a la justicia por las masacres que han hecho. Ahí, vamos a ver si las autoridades nacionales, aunque lo dudamos grave, a ver si van a actuar con la misma solidaridad que actúan contra otros, contra los débiles. O tal vez la justicia internacional se encargará en su momento, porque no creo que esto quede impune. Entonces, nuestra plataforma de lucha va por allí como temas centrales en este momento, ¿no? Pero esencialmente, como señalaba, para nosotros es el proceso de la Asamblea Constituyente. Para eso, el camino está trazado. Es la lucha, es la resistencia, que no vamos a de repente a conseguirlo tan pronto, pero para eso en este momento el pueblo está movilizado. Pero ya los próximos días todos los caminos nos conducen a la capital del país. Esencialmente el movimiento rondero ya tiene un acuerdo para hacer una marcha de sacrificio y llegar hasta la capital del país con los demás movimientos sociales y también lograr al interno una dirección, una centralidad para poder tener mayor fuerza en los planteamientos. La estrategia del gobierno, ¿a dónde nos quiere llevar en este momento? Dice que está bajando con su Consejo de Ministros a las regiones, ¿no? A ver cuál es la problemática, la agenda de los pueblos. En todos los puntos de concentración donde están los pueblos, y han dicho, aquí no estamos reclamando una agenda reivindicativa, aquí estamos nosotros pidiendo que usted se vayan ustedes, dejen el gobierno, se convoque elecciones y una asamblea constituyente para una nueva constitución política. Esa ha sido la respuesta contundente de nuestros pueblos que están en los puntos de concentración en resistencia. Entonces, ahora trabajan noche y día, pues, para hacer ver de que es un minúsculo grupo reducido el que quiere desestabilizar al gobierno recontrademocrático, ¿no? Con 4%, recontrademocrático para ellos es mucho, ¿no? Porque no deberían tener nada. Probablemente por ese lado lo ven recontrademocrático tener el 4%, ¿no? De aprobación, ¿no? Entonces, con esa estrategia están bajando a las regiones para dividir, para confrontar y hacer de que ellos avancen y se posicionen. Pero felizmente eso no está ocurriendo porque el pueblo ya es sabio, pues ya se dio cuenta, no está dispuesto a aceptar, a tolerar, a dejarse por más amenazas. Y le han encargado la chambita a la policía, al Ministerio Público, al Poder Judicial, para abrir procesos judiciales. El tan solo hecho porque tú hagas una manifestación o hagas un comentario en las redes sociales, una convocatoria, o tal vez esta misma entrevista mañana podríamos ser ya objeto de denuncia
como supuestamente ellos acostumbran, es que la apología al terrorismo. O sea, todo aquel que denunciemos una injusticia, para ellos ven, sueñan y duermen con eso. Que no les ha funcionado en la práctica ya este tipo de terruqueo, no les funcionará porque la sociedad, los que nos rodean, nos conocen que nosotros somos gente de bien, gente de lucha, gente de trabajo, gente que estamos organizados transparentemente, no estamos haciendo para hacer maldad, no, nada de eso. Más que nosotros, nuestras movilizaciones son de caracteres públicas, llevamos nuestras banderolas, llevamos nuestro chicote, llevamos nuestras consignas, denunciamos las injusticias, eso es puntual lo que hacemos nosotros. Así es que todos los días salen a decir de que ya estas marchas estarían siendo financiado por economías ilegales, pero no lo dicen quién, ni cuándo, ni dónde. A ver, ya aquí lo quiero emplazar también, ya porque ya un mes que yo lo vengo escuchando diciendo a cada ministro que sale a la prensa o los periodistas golpistas decir que aquí estarían financiando organizaciones que con economías ilegales, pero no lo agarran hasta ahora a los responsables de eso. Solamente lo dicen y lo dicen porque no tienen pues las pruebas y ni lo van a encontrar, solamente son formas de cómo ellos pretender defenderse de algo que no les va a funcionar porque no lo existe. Nosotros los pueblos estamos en resistencia y en movimiento y sabemos autofinanciar nuestras luchas desde hace, por qué no decirlo, de cientos de años o de estas últimas décadas. No es que recién estemos estos días saliendo a denunciar las dictaduras, haciendo resistencia, movilizaciones, no es de estos días, lo hacemos todo una vida y lo seguiremos haciendo hasta por los años que vengan. Señores, aquí no es que recién que alguien, y dicen que hay terceros que de manipulación, tal vez ellos sí tienen la práctica de manipuladora, no, pero se dejará manipular a algunos, pero no creo el pueblo consciente, valeroso, combativo, que estamos en pie de lucha. Nosotros apelamos siempre a la razón, a la verdad, y que esto nosotros nos tenemos que construir nuestra justicia, tenemos que desarrollarnos, así como las rondas campesinas, casi 50 años, decidimos ya no hacer uso de ese sistema judicial putrefacto que lo ha dicho el compañero Vicente, que no nos da garantías, ni las propias fuerzas armadas que están también cuestionadas. Decidimos los campesinos dar nuestra propia seguridad, nuestra autoprotección. Decidimos los campesinos darnos nuestra propia administración de justicia originaria, que ahí está conocido como la justicia indígena. Ya, o sea, nosotros nos hemos ido liberando poco a poco de este sistema perverso. Solo, claro, cuando ahora ya se avanza al tema también de la lucha por tener un espacio en la parte política, esa es la respuesta que recibimos en este momento de agresión, de muerte, de persecución, criminalización, ¿no? Porque también, claro, el sistema siente que ya está en agonía, que está ya, entonces siente más amenazado y por eso su reacción es de esta naturaleza. Pero sabemos que ya pues está caduco y hay que construir una alternativa. Todos también tenemos una alternativa y para eso nosotros planteamos, y creo que hay coincidencias con otros procesos, también el continente, la posibilidad de construir un Estado plurinacional en nuestro país, y ellos, los golpistas, dicen que no es posible. ¿Cómo no va a ser posible? Porque en el Perú tenemos más de 50 naciones originarias acá, y por lo tanto necesitamos construir también este Estado plurinacional para el entendimiento, para no seguir en estas confrontaciones enormes que nos llevan a cada vez a problemas mayores y que los resultados o las consecuencias son lo que ahora tenemos, que estamos lamentando: las muertes, las criminalizaciones, el desprecio, la amenaza. Ese es terror. O sea, vivimos en un terror permanente y nosotros que luchamos por la verdadera paz, nosotros sí debemos hablar de paz, nosotros deberíamos convocar a la marcha de paz, pero no los señores
pues que asesinan, que nos agriden todos los días y nos matan en las protestas, nos violentan, hablar de la paz. Ese es el discurso que quieren ganarse, posicionarse en la mente de la gente, no para decir que ellos son la buena gente y que nosotros somos los que estamos en contra. Pero sí, claro que estamos en contra de este sistema. ¿Cómo nos vamos a rebelar contra las injusticias? ¿Usted quiere para convivir con las injusticias? No, pues eso no va a ocurrir con nosotros. Por eso es que nuestra lucha es firme, está allí y seguiremos en resistencia, ¿no? En adelante, hasta lograr estos objetivos. Nosotros los pueblos somos mayoría, son una minoría la gente de mal. Yo creo que en ese sentido, pues, dependerá también en el propio movimiento social poder resistir en el tiempo, pero también profundizar y desarrollar la verdadera problemática que tenemos para poder transformarlo, esta crisis, en soluciones. Todas las crisis no digamos que están, también sirven para poder profundizar y encontrar las verdaderas soluciones, porque a veces nos han dado las falsas soluciones o pensamos electorales que con eso se solucionaba. Ahorita ya estamos convencidos que no es así. Por eso faltaba la otra tarea principal, que era ir directamente al tema de la Constitución, porque esa es la que allí es su herramienta, su arma de esta gente que se agarra y de ahí se protege para hacer la maldad en contra de nuestros pueblos. Amigo y amiga, estamos tratando sobre la situación política bastante complicada que vive Perú y también las experiencias de lucha, esas energías y esas decisiones que se van tejiendo a nivel de todo el territorio. Nos acompaña justamente en esta sala virtual nuestros invitados, Vicente Torres, él es académico, como también Santos Saavedra, él es presidente de Rondas Campesinas de Perú. Estamos prácticamente ya más de una hora al aire. Con Rixinacui TV y particularmente con la audiencia internacional. Vicente, en palabras finales, su mensaje, su llamado, su perspectiva, quizá cortita, tanto para la audiencia en Perú, que de paso están sintonizando, están siguiendo y con seguridad irán compartiendo a nivel de redes, como también en el exterior. Pero antes quiero saludar a Red Wipalas. Ellos también están copiando la señal, están siguiendo estos diálogos en Europa. Eleuterio Onofre dice: Jaliela, pueblo sabio histórico. Dice también otro de nuestros oyentes, Maita o Maya Carolina, también está escuchando. Jalialia Santos Saavedra es lo que dice. Diosalinda Isa, la oligarquía tiene el poder económico, el poder de los medios de comunicación y el poder político en los países que controlan todo. Y si el pueblo se levanta, asesinan en nombre de la democracia, también dice. Está escuchando Maya Carolina, bueno, ya lo habíamos saludado, y otros también. Dicho esto, con lo solicitado, Vicente, un mensajito breve para despedirnos. Sobre el país y por supuesto este sentimiento que tenemos quienes tenemos orígenes de los pueblos quechuas, aymaras, amazónicos, y que sentimos ese dolor que sienten nuestros pueblos. Y definitivamente no podemos seguir callando porque es momento de hacer escuchar nuestra voz, porque en nuestras venas corren, ¿no es cierto?, esa sangre de los luchadores que hemos tenido en este país y que por supuesto vamos a seguir resistiendo y que no somos uno, no somos dos, somos un ciento, somos miles y seguramente si luchamos todos unidos, luchamos todos conjunto, luchamos todos como una sola mano, Ujinaya, Chulajinaya,
seguramente lograremos un país que deseamos, que anhelamos, porque hemos vivido por mucho tiempo en un país injusto que ha terminado abusando, masacrando de este canal que nos están viendo en distintas partes de América Latina. Gracias, Vicente. Lo propio también para concluir con un mensaje breve tanto para la audiencia en Perú como también en los otros territorios de nuestros pueblos hermanos. Bueno, nuestro llamado a todos nuestros hermanos de Perú para poder lograr nuestros objetivos, llamamos como propuesta a construir el Gran Frente por la Democracia y la Asamblea Constituyente Plurinacional. Creo que estamos avanzando en ese proceso y hay que darle continuidad. En el camino mejorarán un poco más las cosas, pero es necesario también la centralidad de nuestra lucha y también para poder mejorar nuestra propia plataformas, porque no son cualquier cosa lo que ahorita estábamos cargando en nuestras espaldas estas luchas. Son las posibilidades entre cerrar un ciclo neoliberal y la posibilidad de abrir un nuevo ciclo de la construcción de un Estado plurinacional, la cual es nuestro objetivo estratégico, y también llamar siempre a los compatriotas que están fuera de nuestro país y a los movimientos sociales que están en toda la Via Yala, que nos sigan acompañando y difundiendo, dándonos espacios para poder exponer nuestras ideas y denunciar estos hechos, ya que en el Perú nos han cerrado todo, pero también hay los medios alternativos, que también es un medio de lucha, pero también de los que la dirigen, porque también son criminalizados y perseguidos, tan igual que nosotros los dirigentes de base, pero no los tenemos miedo de ninguna manera, porque una vez más señalamos de que tenemos nosotros la razón y vamos a seguir dándonos esa batalla. Por nuestra parte, muchas gracias por habernos invitado a este programa y que sigamos dando este debate en los próximos eventos. Muchas gracias. Manuel Mesías Uxiña dice, en representación de la unidad, o no, de la Unión Nacional Agropecuaria del Ecuador, UNAPASAE, expresamos nuestra solidaridad con los pueblos luchadores del hermano país de Perú. Adelante, compañeros, que la unidad es fuerza y la lucha es el camino. Nuestro agradecimiento también a Vicente Torres, académico de Perú, como también a Santos Saavedra, presidente de Rondas Campesinas del Perú, por acompañarnos en esta exploración, en estas reflexiones para comprender mejor el caminar de nuestros pueblos. Lamentablemente, por situación de agenda, precisamente está en una reunión importante. De igual manera, nuestro hermano David Ticona de Bolivia, que no pudo acompañarnos, y obviamente quedamos en deuda sobre este tema. Soy José Atupaña. Le dejamos pues en sus manos para que compartan, para que comenten, para que inviten a nuestros conversatorios que salimos todos los días a esta misma hora. Así que hasta la próxima, amigos.